de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, o escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena tengo amor, juegos y pena yo. En la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, y han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno. De fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. Tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué me voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujada al mar en mi barca con un levante otoñal, y dejar que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Ay,
Pues aquí continuamos en Radio Fundación Casa de España en México. Ya son casi las 9 de la noche aquí en Ciudad de México, Ciudad de México, Monterrey, Ciudad de México, en la franja central. Hemos puesto esta canción sobre todo para despedirnos, que se ha tenido que retirar nuestro querido profe Jesús, que está en Curitiba, en Brasil, y que además nos ha estado aquí charlando, pero claro, allí son 4 horas más, es decir, ahora mismo allí son la 1 de la mañana en Curitiba. Desde aquí le mandamos un saludo y un abrazo, y muchas gracias, Jesús, como siempre, por participar. Y también le hemos puesto esta canción a nuestra querida Yaya, que son las 2 personas que han nacido en el Mediterráneo. Los 2 son catalanes y bueno, pues es un trocito de su tierra, ¿no? He escuchado en esta versión que os he puesto, que está cantada aquí en el Auditorio Nacional en México en directo, que cantó esta versión Joan Manuel Serrat. ¿En qué año? Porque yo sí iba a verlo. Pues mira, esto fue concretamente... Hasta me detuvieron los guaruras. Bueno, esto fue en el 2015, el pasado año. No, en ese no fui. Este no estabas tú. Pero sí, me traté de trepar al escenario para pedirle un autógrafo. Y madre mía, creo que eran vascos, lo siento por Santi. Creo que eran vascos. Por Santi y por Carlos. Tengo entendido. Esos son medios brutos. Si no eran vascos, eran de Logroño. Sí, tengo entendido que sus guardaespaldas eran vascos, y la verdad es que me pegaron un madrazo que me tiraron abajo del escenario, y nunca conseguí el autógrafo. Pero sí. Vale. Adorada de Serrat y de nuestro querido Mediterráneo, ¿cómo no? Claro, no, y es que tiene una voz inconfundible y una cuestión pues maravillosa, nuestro querido Joan Manuel Serrat, que viene mucho, por cierto, por aquí, por México. Terminando el tema de lo que estábamos comentando del caso de la niña Nadia, ojalá y no se vuelva a dar casos de estos. La verdad, yo, bueno, pues cuando quise enterarme de todo esto, la verdad es que me dio mucho coraje. Fíjate que yo, bueno, no he hecho nada, ¿no? Pero, quiero decir, es como no sé, estafar a tantísima gente que realmente lo necesita. Pero yo estoy convencido que la gente va a seguir participando, va a seguir apoyando cuando haya causas de estas, igual que lo viene haciendo siempre, pues los ciudadanos españoles son allí en España y en otros países donde estén. Suelen ser muy generosos y bueno, si bien avalado un poco por alguna bien institución, o en este caso por algún medio de prensa, que tendrán que tener más cuidado, pues yo creo que bueno, pues vamos a seguir apoyando. No vamos a dejar de creer en ese espíritu navideño que hablábamos antes, de que ese espíritu navideño tiene que estar todo el año, y que podamos seguir ayudando a tantas y tantas gentes que lo necesitan, ¿no? Que en un momento dado solicitan, y sobre todo cuando hay niños por medio. La verdad, todos los casos son difíciles, pero cuando hay niños pequeños por medio, eso es que... Mira, yo creo que a lo mejor duele mucho el engaño, y también estoy convencida de que en general el ser humano es generoso, y que no va a faltar el seguir siendo comprometidos con las causas humanitarias. Tal vez tiene que dolernos menos a veces cuando sabemos de una situación dramática, el hecho de que nos cuestionen, de que nos pregunten, de que la gente dude, para que valga la pena la ayuda, porque eso lamentablemente está más deshumanizado día con día. Y los engaños de este tipo hacen que como decía Santi, nos hagamos más escépticos, pero tenemos que aprender de eso, de que no nos duela, que nos pregunten, que tengamos que averiguar a lo mejor más de la cuenta para que valga la pena la ayuda, porque la ayuda siempre es necesaria, ¿no? Y si hay gente que lo pasa muy mal, tenemos compatriotas en México, país, pasándolas muy mal y que necesitan que se les ayude, ¿no? Y que, bueno, pues si hay que averiguar más, pues averiguaremos más, y que si hay que darle más vueltas, pues habrá que hacerlo.
pero que valga la pena para recuperar esa predisposición a la ayuda que todos en general tenemos. Sí, yo creo que así es. Bueno, vamos a hablar de otro tema. Hay también una cuestión que a todos nos afecta, a todos los que estamos en el exterior, los que somos emigrantes, estamos fuera. Hay varios comentarios ya. Yo sé que esto no lo hemos comentado antes y os pillo así un poco vamos, sin haberos informado. Pero bueno, la Junta Electoral Central, que es la Junta Electoral Central de España, la que gestiona el voto cuando hay elecciones, bueno, pues es la que gestiona esto. Todos sabemos que los ciudadanos que estamos en el exterior y que estamos inscritos en el CERA, en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, bueno, pues podemos votar en 3 casos: en las elecciones autonómicas, donde estemos inscritos cada uno. Si estás en Andalucía, pues en Andalucía, la comunidad gallega, en fin, donde estés. Por otro lado, se pueden votar en las elecciones generales, cuando se vota pues a Cortes Generales. Y por último, se puede votar a lo que serían las elecciones europeas. Lo que no podemos votar es a las municipales, porque bueno, pues esta es una ley que se derogó. Ya no podemos, los ciudadanos que vivimos en el exterior, que estemos inscritos en la ciudad, votar en nuestro municipio. Más que nada porque mucha gente nació en un pueblo y está inscrito en otra ciudad, y bueno, pues no esto. Pero ahora la Junta Electoral Central está proponiendo, que es una cosa que lleva pidiendo a la colectividad española, los cerca de 2.200.000 españoles que estamos en el exterior, en los 5 continentes, el poder votar de una forma telemática, es decir, una forma donde no haya que rogar el voto, que todos sabemos que hay que primero solicitarlo. O sea, una vez que se abre el plazo del voto hay que solicitarlo, mandarlo por correo postal o por fax a la Junta Electoral que nos corresponde, a Madrid, a Murcia, a La Coruña, en fin, donde sea. Y una vez que pasa eso, nos mandan el voto, un sobre, que el problema que tenemos, todos sabemos que en la mayor parte de los países del mundo, y sobre todo por aquí, la verdad es que el correo no funciona lo adecuadamente correcto que debía ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega el sobre posteriormente al cierre de la urna, o sea, al periodo. Entonces, hoy viene una nota, ya ha salido ya mañana ya es lunes en España, ya ha salido una nota hablando de eso, de los peligros del voto online, ¿no? Se está proponiendo el poder, que eso lleva mucho tiempo, el que un ciudadano pueda votar simplemente por internet, o que se acerque, o que desde casa pueda hacer el voto, ¿no? Pero eso tiene distintos problemas. Unos dicen, en unas elecciones en las que se permitiera el voto por internet, ¿cómo impedir, por ejemplo, que su jefe se plante junto a usted y le obligue a votar lo que usted no quiere, cuando el único testigo de esa coerción es la pantalla del ordenador? O cómo evitar que los hackers corrompan el sistema según sus intereses, y cómo lograr que el partido que pierda las elecciones no las impugne porque no se fía. Esas son las dudas que ha despertado entre los expertos la propuesta de la Junta Electoral Central para sustituir el voto rogado, que es una cosa que venimos solicitando desde hace mucho tiempo todos los que estamos de alguna u otra forma metidos en el tema ¿no? No sé qué os parecería a vosotros ya el poder votar sin tener que rogar el voto, sino que desde ahí, desde tu computadora, con los medios digitales al alcance y bueno, con un tema de seguridad, que tú puedas votar y que tu voto sea válido sin tener que solicitarlo o desplazarte. Yo creo que tanto Santi como yo hemos puesto una cara de ajá. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿qué jefe se va a poner detrás mío a decirme que tengo que votar? Que se dejen de idioteces. O sea, vaya, acabamos de pasar las votaciones de Estados Unidos y ha salido el Trumpis. Entonces, que se dejen de tonterías. O sea, la complicación que representa el famoso voto rogado es tan grande. Digo, el que vive en una ciudad y tiene que ir a esa misma ciudad, pero los que vivimos en casa de la fregada y tenemos que ir a casa de la chingada, perdón por la expresión, cuando digo casa,